Mis apreciados hermanos, continuemos nuestro estudio de los días miércoles sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. El título del estudio de hoy sobre esta serie es El verdadero piadoso es un hombre de fe. Otra identidad crucial de un hombre piadoso es que es un hombre de fe que actúa mediante el conocimiento de la verdad, según la piedad. La fe viva, verdadera, salvífica, se arraiga en el verdadero conocimiento de las Escrituras. Tito capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Así como el oro es el más precioso entre los metales, la fe lo es entre los dones de la gracia. La fe nos corta del olivo silvestre que es el mundo y nos injerta en Cristo. La fe es la arteria vital del alma. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. El que no tiene fe, aunque respire, no tiene vida. La fe es la vida de los otros dones de gracia. Ninguna gracia se mueve hasta que la fe la agita. La fe es al alma lo que los pulmones y los latidos del corazón son al cuerpo. Impulsa al resto del organismo. La fe impulsa a recibir a Cristo como nuestro único medio de reconciliación y justificación para con Dios, como lo dice Romanos 5:1. La fe nos lleva al arrepentimiento. San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando creo en el amor de Dios que tiene por mí, el hecho de pecar contra un Dios tan bueno me hace derramar lágrimas de arrepentimiento. En fin, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la madre de la esperanza. Primero creemos la promesa, luego la esperamos. La fe es el aceite que alimenta la lámpara de la esperanza. La fe y la esperanza son siamesas. Si se quitan la una de la otra, si se corta el nervio de la fe, la esperanza queda lisiada. Si se quita la una de la otra, perecen. La fe es el fundamento de la paciencia. El que cree que Dios es un Dios bueno, que cree que Dios es su Dios y que todo obra para su bien, se entrega con paciencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la fe es un principio vivo. Y la vida del piadoso no es otra cosa que una vida de fe. Su oración es la respiración de la fe.
su salud y su perdón. Santiago dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 15. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Su obediencia es el resultado de la fe. Romanos capítulo 16, versículo 26 lo hace notar. Romanos 16, versículo 26 dice así: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El hombre piadoso vive por fe en Cristo, como el rayo de sol vive en el sol. Gálatas 2:20. Dice claramente lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano, por el poder de la fe, ve más allá de la lógica, anda más allá del sol. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Note lo que dice el apóstol San Pablo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por fe se pone a sí mismo y a todos sus asuntos en las manos de Dios. Como en la guerra, los hombres usan sus escudos para defenderse de sus enemigos y así poner a salvo sus vidas junto con sus tesoros. Efesios capítulo 6, versículo 16, nos dice también el apóstol Pablo lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el creyente confía que esta parte de la armadura de Dios le librará de Satanás. Y la fe trasciende hasta los tesoros celestiales de Dios. El mismo apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12, 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios confió su evangelio a Pablo y Pablo confió a Dios su alma. La fe es un remedio universal para todos los problemas. Es el ancla que se echa al mar de la misericordia de Dios y previene que uno se hunda en la desesperación. Hoy compartiremos 3 ilustraciones bíblicas del carácter de la fe en un hombre piadoso. La primera característica es que la fe del hombre piadoso es probada por Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro hace ver que las pruebas que
en la cual nos vemos nosotros sometidos, en esta vida son de gran provecho, puesto que aquilatan, purifican y aún muestran si es o no genuina, y abrillanta nuestra fe, como el oro se prueba y aquilata en el acrisolador. Pero el oro, dice Pedro, que es perecedero, y la fe es mucho más preciosa. ¿Por qué razón? Dicen los expertos que la máxima purificación o refinamiento del oro es de 99.9%, mientras que la fe salvífica es 100% pura. Jamás se puede ser salvo creyendo en Jesús parcialmente. Debes de creer 100% en Jesús como tu Señor y tu Salvador para ser salvo. Sin duda, Pedro habla que después de la salvación hay un proceso de madurez o purificación de la fe. Jesús le dijo a sus discípulos en San Mateo 14:31, hombre de poca fe. Los discípulos le dijeron a Jesús en San Lucas 17:5, aumentanos la fe. Pero esto no nos habla que la fe es imperfecta en el sentido de que la fe no es fe hasta que llegue a ser purificada plenamente. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva o don perfecto desciende de lo alto. El oro mediante el fuego no se vuelve oro, solo lo limpia o lo purifica. La fe mediante la prueba no se vuelve fe, solo la aprueba o la purifica. Además, la fe tiene mucho más valor que el oro porque se relaciona con una herencia celestial, con todas las características gloriosas que el autor sagrado ha descrito en el contexto anterior. Es decir, en los versículos 3 al versículo 6, que nos habla de una esperanza viva, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardados por la fe para alcanzar salvación y de la alegría eterna. Es probada, o mejor atestiguada, porque la fe tiene que ser objeto de aprobación, de autenticidad, es decir, llegar a manifestarse como ordena y dirigida por Dios, para la alabanza de su gloria y honor de nosotros mismos, pues esas clases de bendiciones dispensa el Señor a quienes la buscan con fe. Todas estas bendiciones que se pondrán de manifiesto en la revelación de Jesucristo. Si el hombre piadoso desea que su fe incremente y se fortalezca, no debemos de huir de las situaciones en las cuales ella será probada, pues es mediante las pruebas como tal incremento y tal fortalecimiento tiene lugar. Sin duda, el hombre piadoso en su estado natural no disfruta el trato con Dios debido a nuestro desprendimiento natural de Él y de las realidades eternas. Y esta independencia permanece en nosotros aún después de nacer de nuevo. Es decir, aún como piadosos, tenemos la tendencia, aunque en diferentes grados, el retraimiento y la tendencia a evitar el trato de las pruebas con Dios. No nos gusta depender solamente de Él, pero esta es precisamente la posición que debemos llegar
si deseamos que nuestra fe piadosa sea fortalecida. Mientras mayor sea mi prueba con relación a mi cuerpo, mi familia, mi servicio para el Señor y mis negocios, etc., mayor será la oportunidad de ver la ayuda y la liberación de Dios. Y cada nueva ocasión en que Él me ayuda y libera, tiende a incrementar y a fortalecer mi fe. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, el hombre piadoso no debe sustraerse a estas situaciones, posiciones o circunstancias en las que su fe sea puesta a prueba. Por lo contrario, debe darles la bienvenida como oportunidades en las cuales puede ver la mano de Dios obrando a su favor para librarlo y ayudarlo, y en las que por lo tanto puede aumentar y fortalecer su fe. Amado piadoso, ponga su fe solamente en Dios, no en el hombre, ni en las circunstancias, ni en ninguno de sus esfuerzos. Confíe de veras en Dios y recibirá la ayuda cualquiera que sea su necesidad. Si usted pone su fe en el Señor, el buen Señor le responderá como les dijo a dos ciegos de San Mateo capítulo 9, versículo 29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero no debemos confiar en las circunstancias, ni en las expectativas naturales, ni en personas, a menos que estén siendo gobernadas por la providencia de Dios. O sea, si estas cosas son medios de Dios, pero confíe solamente en Dios. Solo esta forma de actuar le traerá la bendición. Si decimos que confiamos en Él, pero en realidad no es así, Dios le demostrará que nuestras palabras en realidad son nuestra falta de desconfianza. Entonces vendrá el fracaso. Por otro lado, si nuestra confianza en el Señor es real, es seguro que la ayuda vendrá. La segunda característica de la fe del hombre piadoso es que está arraigada en la fidelidad de Dios. Es que está arraigada en la fidelidad de Dios. Una fe certificada por la prueba es una fe piadosa arraigada en la fidelidad de Dios. Jesús le respondió a Pedro, que le preguntó por la higuera que él había maldecido y se había secado. En San Marcos 11:22, Jesús le dijo: tened fe en Dios. El hombre piadoso tiene una fe firme en la fidelidad de Dios. Abraham, como hombre piadoso, mantuvo su fe firme en Dios y ofreció a su hijo muy amado, Isaac, en sacrificio, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún entre los muertos. Moisés mantuvo su fe en Dios y fue líder de millones de israelitas en el desierto. Y se dice de él en la galería de los héroes de la fe que ante sus enemigos, Hebreos 11:27, se sostuvo como viendo al invisible. Josué conocía muy bien a Israel, que era un pueblo poco en número y débil, y no ignoraba las fortalezas que poseían los cananeos y sus proezas.
pero mantuvo su fe en la fidelidad de Dios y cruzó el río Jordán al frente de su pueblo. Los apóstoles mantuvieron la fe en Dios y no se dejaron intimidar ni por el odio de los judíos ni por la hostilidad de los paganos. ¿Y qué más digo, apreciados hermanos? Porque tiempo me faltaría contando de quienes hicieron también grandes hazañas de fe. Como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 33 y versículo 34. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabían ustedes que Satanás también tiene su credo? Sí. Y procura que nosotros lo aceptemos. Ese credo es duda de la fidelidad de Dios. Con que Dios os ha dicho. Así tentó Satanás a Eva clavando una espina de duda en su corazón. ¿No ha malinterpretado usted sus mandamientos? Susurra la voz de Satanás a sus oídos. Quizás Dios no quiso decir eso. Usted está adoptando un punto de vista extremista. Está interpretando sus palabras muy literalmente. Ay, hermano piadoso. Ay, mi querido hermano piadoso. Con cuánto éxito utiliza el diablo estos argumentos para impedirnos tener una confianza y una consagración a Dios de todo corazón. Pero Cristo también tiene un credo. Y este es el credo del Señor Jesucristo, el cual debes aceptar y obedecer. San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron en Él. ¿Sí? Creyeron que Él estaría con ellos. Miren los casos de Gedeón, Sansón, Jefté y David y de muchos otros. Pues si existe un Dios vivo, fiel y veraz, afirmemos nuestra confianza en su fidelidad. Confiando en su fidelidad iremos a cualquier lugar, no importa lo difícil de la situación. Confiando en su fidelidad enfrentaremos todas las dificultades y todos los peligros con calma, sobriedad, con confianza y seguridad de victoria. Contaremos con gracia suficiente para el trabajo. Tendremos recursos financieros suficientes. Lograremos los medios necesarios. Y por último, el éxito. Mi amado piadoso, no le otorguemos al Señor una confianza parcial. Confiemos en Él cada día y cada hora y sirvámosle recordando las benditas palabras del Señor Jesús. Tené fe en Dios. La tercera característica es que Dios responde dependiendo de la fe del hombre piadoso. A la mujer cananea que tenía una hija endemoniada, la cual se le negó por su indignación el pan de los hijos, pero que sin embargo respondió con humilde sabiduría al Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos.
El bondadoso Señor también le respondió en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y así, por la medida de su fe, fue sanada la hija de la mujer cananea, aunque no era una candidata digna para este milagro. Por fe cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué cosa más ilógica? Estas grandes murallas se desplomaron por el ruido débil de trompetas de hombres. Los hijos de Dios caminan por fe. ¿Lo hacemos así realmente? ¿Qué registro hay en el cielo de cosas que hayamos obtenido por la fe? Mi amado, el paso que damos cada día es un paso de fe. Como hijos de Dios que somos, creemos en verdad lo que Él ha dicho en su palabra, la Biblia. Estamos listos a ocupar el lugar aún de un gusano, confiando en Él que cumplirá sus propósitos en nosotros, como lo hizo nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo afirma Salmo 22, versículo 6. O si nos damos cuenta de nuestra impotencia e insignificancia, creemos que es posible, que es la voluntad de Dios para nosotros que trillemos montes. Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, verso 14 al 16, lo siguiente. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vemos que el hombre piadoso mediante la fe puede trillar montes. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso que vamos a trillar montes? Escuchemos las palabras del Maestro, cómo le respondió a Pedro, después de mostrarle que la higuera que había maldecido se había secado. San Marcos capítulo 11, verso 22 al verso 23. San Marcos capítulo 11, verso 22 y verso 23 dice: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cristo saca una gran lección de fe para nosotros. Ciertamente, mover montañas mediante la fe no se refiere específicamente de forma literal. Aunque Dios por medio de Moisés abrió el mar, Josué detuvo el sol, etc. Pero sí nos está diciendo que por medio del poder de Dios en Cristo, ¿sí?, las mayores dificultades serán quitadas de en medio de nosotros por la fe. Por supuesto, si un creyente quiere remover con la oración de fe una montaña literalmente, deberá asegurarse de que esa sea la voluntad de Dios.
De lo contrario, podría caer en ridículo e incluso hacer que el nombre de Dios quede en mal lugar. En otras palabras, sería tentar a Dios. Pero las palabras de Jesús expresan una locución proverbial para designar un gran obstáculo. Puede aplicarse primero a la fe obradora de milagros con la que los apóstoles removieron montañas de incredulidad en la predicación del Evangelio. Segundo, el milagro de la fe mediante la cual somos justificados, Romanos 5:1. Y montañas de pecados son arrojados al mar, Miqueas 7:19. Tercero, también purifica el corazón, dice Hechos 15:9, y remueve así montañas de corrupción. Por la fe es conquistado el mundo, dice Primera de Juan 5:4, y se apagan los dardos encendidos de Satanás, Efesios 6:16. Y nuestro yo es crucificado y sin embargo estamos vivos en Cristo, Gálatas 2:20. Y ahora pregunta usted, ¿y cuándo ocurrirá? El maestro continúa diciendo en el versículo 24 de San Marcos 11, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros, por lo tanto, no nos inquietemos por nada. Más bien, en toda ocasión, ruego, oración, presentemos nuestras peticiones a Dios y démosle gracias. Así dice San Pablo en Filipenses 4:6. Ahora detengámonos y preguntémonos, ¿qué es lo que estamos deseando? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios en oración? Si realmente es bueno y está conforme a la voluntad del Señor, entonces pidamos con humildad de fe de una vez por todas esta promesa, esta bendición de gracia. ¿Alguno de nuestros parientes no son salvos todavía? Puedes orar por eso. ¿Tenemos dificultades para vencer el pecado? Podemos orar al Señor por esto. ¿Qué montañas de dificultad hay ahora para nosotros remover? Entonces, como hombres piadosos, presentémoslas al Señor en oración de fe. Como aplicación, digámosle al Señor que disponga nuestros corazones a darle siempre la bienvenida a las pruebas en nuestra vida, ya que mi tendencia natural es huir de las pruebas y dificultades. Pero ahora, teniendo entendimiento del fin glorioso de ellas, esto es, agrandar mi fe en ti, me gozaré sumamente en medio de ellas. Como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como hombre piadoso, me aparto de mi hipocresía, puesto que con mi boca te he declarado mi fe en ti, pero con mi corazón me he mostrado infiel. Oh Señor, ayúdame hoy a permanecer firme en mi confianza en ti. No importa lo que venga a mi vida. Hago mías las promesas de tu palabra y recibo fuerza solamente descansando en ti. Dios Todopoderoso, deseo mantener firme mi fe en tu fidelidad sin importar el costo o la manera como otros me miren. Como hombre piadoso, cuento con que tú
Me provees todo lo que necesito para obedecer cada mandato tuyo. Padre bueno, hay montañas en mi vida que necesito o que necesitan ser trilladas o movidas. Por fe en tu gracia y en tu inmerecido favor me aferro a ti, a tus promesas, para cambiar todas estas cosas si es tu bendita voluntad. Padre Santo, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el don maravilloso de la fe que tú nos has dado por tu gracia. Permítenos, Padre amado, ejercitarnos en este don para agarrar tus promesas. Oh bendito Dios, a depender absolutamente de tu fidelidad. Tú eres bueno, eres misericordioso, pero eres también fiel a tu palabra, eres inmutable. Y lo que tú te has comprometido en sí mismo a darnos, tú nos los concederás. Pero nos has dado la fe para que las pidamos. Oh Dios, ayúdanos a acrecentar nuestra fe, a aprobarla, Señor, dándole la bienvenida a las pruebas cuando nos lleguen. No nos permita renegar de ti, Señor, y mucho menos blasfemar tu gran y bendito nombre. Antes bien, como dice Santiago, a gozarnos en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, sabiendo el fin que tienen, la bendición y el cumplimiento de tu propósito. Gracias, Señor, por darnos este entendimiento en tu palabra y esta identidad, Señor, de fe en un hombre piadoso. En Cristo Jesús te amo, te alabo. Amén.